Ok, buenos días a todos. Buenos días a los que nos ven, nos escuchan. Estamos en Hebreos capítulo 9, versículo número 9. Ahí estamos de hace 8 días y vamos a ir avanzando. Dice, voy a dar lectura a Hebreos 9:9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Bueno, estamos en esta porción donde estamos comparando, el escritor está comparando el tabernáculo terrenal con el celestial. Y hemos ido avanzando y voy a retomar la parte donde dice el versículo 9, dice, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios. Bueno, él sigue haciendo esa comparación entre el sistema del Antiguo Testamento, las ofrendas, Levítico, con el verdadero sacrificio de Cristo, ¿sí? Entonces, él sigue en ese camino, ¿sí? Y está hablando de un valor ceremonial, las ofrendas y sacrificios, de manera simbólica. Era algo totalmente ilustrativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque él estaba en espera del cumplimiento del verdadero sacrificio que iba a quitar el pecado del mundo, el sacrificio del Cordero de Dios. Todo lo que se hacía en el sistema levítico era un símbolo, se sacrificaban animales, ¿sí? Entonces, la expiación que se hacía en el sistema levítico a través del sacrificio de animales era algo simbólico, no era real, ¿sí? Pero sin embargo se entiende que era el anticipo de la expiación verdadera, ¿sí? O sea, lo que verdaderamente iba a hacer que el pecador fuera reconciliado con Dios. Obviamente, aquí ya lo entendemos nosotros, se trata de animales. Y ningún animal es sustituto del hombre, ninguno. Entonces, por eso mismo, el valor que se hacía en el tabernáculo no era real, sino era simbólico, ¿sí? Tenía validez solamente como un anticipo del sacrificio del Señor Jesucristo. Entonces, por eso dice aquí, se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia, a la práctica del culto. Dice, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas el tiempo de reformar, dice, las cosas. Entonces, cuando iba a llegar el cumplimiento, todo se iba a consolidar. Por eso, el hombre tenía una entrada limitada al tabernáculo, a la presencia de Dios, ya lo hemos visto, lugar santo, lugar santísimo. Tenía una entrada, era limitada, ¿sí? Y el hombre entraba de alguna manera a la presencia simbólica de Dios, es lo que hemos estado viendo. O sea, aunque entraba el sumo sacerdote una vez por año, era de carácter simbólico, no era verdaderamente, ¿sí? Entonces, esos sacrificios tenían que ser constantes, se estaban repitiendo constantemente, ¿sí? ¿Por qué? Porque no eran eficaces. O sea, hoy se hacía el sacrificio por los pecados de hoy, pero los pecados de mañana seguían presentes. Entonces, cada vez que el hombre caía en pecado, era necesario repetir el sacrificio. Entonces, todo el sistema levítico era simbólico y no proporcionaba ninguna solución definitiva para la culpabilidad del hombre. Era algo provisional. Y es lo que hoy sucede con todo sistema de religión, de pensamiento. Tienen que ser cada año sus peregrinaciones. Todo lo que se practica hoy fuera de esta verdad, pues es un símbolo nada más. O sea, vemos en este momento muchas corrientes de pensamiento, muchas ideologías religiosas, y ofrecen, van y hacen año tras año, porque realmente pues no hay una limpieza total, ¿sí? Entonces, en este caso, sí, el cristianismo es lo que marca la gran diferencia. Hubo un solo sacrificio
que quitó la culpabilidad del hombre una sola vez y para siempre. Se cumplió en Cristo, ¿sí? Entonces, nadie puede proporcionar una solución definitiva en cuanto al pecado del hombre que no sea la sangre del Cordero de Dios. Nadie. Todas las soluciones que dan son parciales. ¿Sí? Todo lo que ellos hacen. Dice la parte C del versículo número 9, dice, que no puede hacer perfecto en cuanto a la conciencia a que practica ese culto. La palabra perfecto del griego significa completar, significa perfeccionar. Y la palabra conciencia aquí aplica hacia la conciencia moral. Y esa palabra conciencia, que está compuesta de dos palabras en el griego, que significa conciencia moral, lleva a una parte de la segunda palabra que da la idea de considerar, da la idea de comprender. Entonces, cuando dice el versículo número 9 que no puede hacer perfecto, que no puede completar al hombre en cuanto a la conciencia, se está refiriendo que el hombre natural no puede comprender por su estado en el que está la parte moral de Dios. Ese es el punto. No puede, no hay manera. ¿Por qué? Por su estado, por su condición. Por eso los sacrificios del Antiguo Testamento tenían que ser repetidos una y otra vez. Entonces, aquí cuando está hablando de la conciencia, es de suma importancia, porque la verdadera barrera que tiene el hombre con Dios la tiene de manera interna, no externa. O sea, el hombre está enemistado con Dios de manera interna, en su ser, en su parte interior. Por eso Dios puso en el tabernáculo el velo que excluía a los hombres de la presencia de Dios. O sea, fíjate, eso pareciera que Dios dice, no quiero que entren a mi presencia, pero era la gracia de Dios impidiendo que el hombre entrara en su condición natural a su presencia, porque si entraban a su presencia de manera natural, morían. Entonces, esa es la gracia de Dios. O sea, la gracia de Dios siempre la pensamos a favor, pero a veces Dios detiene las cosas. ¿Por qué? Por gracia. Entonces, el velo del Antiguo Testamento tenía esa función. El hombre en su condición, de su conciencia interna, está totalmente imposibilitado al entrar a la presencia de Dios. Hoy exactamente lo mismo. Hoy el velo de la carne de Cristo, si no entra por Cristo, el hombre no puede entrar a la presencia de Dios en su condición de pecado. Porque si entrara en esa condición, ¡pum!, vámonos, se desaparece. O sea, la santidad de Dios consume el pecado totalmente, ¿no? Entonces, el hombre piensa natural, piensa de una manera al revés. Dice que porque es solo un camino, porque es solo una verdad, que si nada más así se puede llegar a Dios. Sí, ¿por qué? Porque es la gracia de Dios obrando. Entonces era una separación física que hacía el velo, pero era un símbolo que hay entre la separación de Dios con el hombre. ¿Qué quiere decir? La santidad con el pecado. Entonces, ¿cuál es la verdadera causa de la separación del hombre con Dios? Su naturaleza pecaminosa, su mala conciencia. Entonces, la separación del hombre con Dios no tiene que ver con cosas físicas y externas, sino con cosas internas, morales y espirituales. Es por eso cuando cae Adán en el huerto del Edén, ¿qué hace? Se esconden. Vamos a Génesis capítulo 3, versículo número 8.
Génesis 3:8. Dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, o sea, abiertamente. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. O sea, fíjate cómo es la parte, ¿no? La conciencia del hombre tiene la imagen, va hacia Dios, pero la misma conciencia no renovada lo excluye de la presencia de Dios. Eso es lo que hoy sucede. O sea, el hombre quiere de Dios, pero sus actos morales lo alejan totalmente. Entonces, para podernos acercar a Dios, tenemos que encontrar una solución al pecado que alcance el nivel de la conciencia. Un sacrificio que limpie totalmente la parte interna del ser humano, que es lo que hizo Cristo con todos los que hemos nacido de nuevo, ¿no? ¿Sí? O sea, el único que puede purificar la conciencia de un hombre, del hombre, para acercarse a Dios, ¿sí?, y poderle adorar, es Cristo. Vamos a Hebreos capítulo 9, versículo 14. Hebreos 9, 14. Dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hebreos 10, 22, adelantito. Hebreos 10, 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces, ¿quién es el único sacrificio que puede limpiar la parte interna del ser humano, el corazón? El de Cristo, no hay otro. Todo lo demás son símbolos, son buenos deseos, pero tiene una gran limitación. Entonces, por esa razón, el acceso al hombre libre hacia Dios está restringido. ¿Por qué? Porque el hombre no puede, si el hombre llegara en esa condición, ¡pum! Entonces Dios quiere que el hombre no perezca, sino que procedan al arrepentimiento y la entrada a la presencia de Dios. Entonces, aquí lo que vamos a hacer un poquito más énfasis cuando dice que no puede ser perfecto. ¿Qué significa esto, no? O sea, ¿verdaderamente el creyente en Cristo es perfecto? O sea, ¿en qué parte es perfecto o qué parte no lo es? Bueno, bíblicamente sí, porque ha habido una transformación y una renovación, un nuevo, o sea, ha sido una nueva creación. O sea, bíblicamente sí. O sea, la conciencia del nacido de nuevo es diferente en cuanto al no nacido. Entonces, aquí hay que tener cuidado con entender lo que la Biblia nos enseña en cuanto a nuestra verdadera condición espiritual y la vivencia que tenemos. Son cosas diferentes. O sea, espiritualmente, el sacrificio de Cristo nos limpió, nos transformó, nos renovó y nos hizo una nueva creación. Eso es literal, ¿no? O sea, ya hoy, en la gracia y la misericordia de Dios, por la sangre del Cordero en nuestras vidas, podemos entrar a la presencia de Dios. Pero otra cosa es la vivencia diaria. Son cosas diferentes. O sea, bíblicamente sí, o sea, estamos limpios. Bíblicamente, hoy yo lo decía el domingo, te sientes mal cuando naces de nuevo en cuanto al pecado. ¿Por qué? Porque tu conciencia es diferente, ¿no? Ya no está cauterizada, o sea, ya no tienes esa libertad hacia el pecado que teníamos antes, porque estaba totalmente entenebrecido, duro, ¿no? No había, pues, si todo el mundo lo hace, pues ¿por qué no? Entonces, ya nosotros seguiremos en ese proceso y en esa gran lucha, todos nosotros, ¿no? Entonces, cuando la Biblia habla del sacrificio de expiación, ¿sí?, habla de un sacrificio perfecto en cuanto se refiere a Cristo, ¿sí? Entonces, él está hablando de una limpieza total de la conciencia del hombre, ¿sí? Porque en ese momento nosotros somos limpios de todo pecado. O sea, no podría venir el Espíritu de Dios a la vida de alguien
como morada si no fuera limpio. O sea, o sea, doctrinalmente no hay manera. O sea, no podríamos decir que somos el templo del Espíritu si verdaderamente Dios no nos hubiera limpiado, ¿sí? Entonces, esa es una realidad que está en nosotros, ¿sí? Esa es una realidad que tenemos nosotros, ¿sí? Pero sin embargo, pues la culpa del pecado sigue estando en nosotros, seguimos en esa lucha, ¿sí? Entonces, lo que podemos decir nosotros que ya en nuestra vivencia diaria ya no tenemos el dominio del pecado. O sea, seguiremos pecando definitivamente, pero ya no está la vivencia del pecado, ¿sí? Entonces, el sacrificio de Cristo nos limpia, nos libra de toda culpa. Y es cuando viene la nueva vida, y la evidencia de esa nueva vida es el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios es lo que nos proporciona Dios para la solución del dominio del pecado en nuestras vidas. Ya no hay manera. Entonces, esas dos cosas están presentes aquí cuando dice, él está hablando, ¿sí? Dice, y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia. O sea, lo que se hacía antes no podía transformar internamente a los hombres, era un símbolo. Lo que hizo Cristo, sí, verdaderamente. Entonces, ¿qué es lo que es la salvación? Un perfeccionamiento de nuestra conciencia a los aspectos morales de Dios. Y lo que la Biblia nos enseña, que lo que hizo Cristo da al hombre una completa transformación. Entonces, podemos decir que de alguna manera ya hemos sido perfectos moralmente, aunque la práctica del día a día es algo diferente, es algo bien. Ahí estamos luchando todos, ¿no? O sea, pero sí tenemos que entender. Hebreos capítulo 10, 14, ¿sí? Nos lo deja ver, dice ahí Hebreos 10, 14, dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Una sola ofrenda, no más. Entonces, nosotros ya hemos sido cambiados, renovados, pero estamos en el proceso de la transformación, que se complete lo que verdaderamente ya se inició. O sea, ahora, en esta vida no se va a completar. Aquí vamos a padecer y es hasta el regreso de Cristo, ¿no? Entonces, tú y yo, todo creyente, estamos en un proceso de perfeccionamiento mediante el poder del Espíritu de Cristo en nosotros. Eso es lo que estamos en este momento. Entonces, todos nuestros pecados, en la gracia de Dios, fíjate, es algo que también es complicado entenderlo, ¿no? Nuestros pecados pasados, presentes y futuros están perdonados en Cristo. O sea, legalmente. ¿Qué tenemos que hacer? Los de hoy tenemos que pedir perdón, y los de mañana que van a hacer hoy tenemos que volver a pedir perdón. Pero fíjate, esa es una parte bien, bien impresionante. O sea, no solamente nos perdonó el pasado, nos perdonó el presente y lo que viene mañana. Esa es la gracia de Dios. O sea, ya está dispuesto para el creyente. ¿Pero qué quiere decir? ¿Que no me debo de repetir? No, ya no, esa conciencia, esa dureza ya no la tenemos. Ya tenemos la conciencia del pecado. ¿Por qué? Porque si mañana pecamos, ¿quién nos va a redarguir? El Espíritu de Dios. Y si pecamos el próximo lunes, el Espíritu de Dios, y así nos vamos, ¿no? Porque es constante, ¿no? Entonces hoy esa parte también es importante. No solamente Dios nos ha perdonado los pecados en el momento de nuestra conversión. Ahí nos perdonó, los limpió, los santificó, todo, los limpió plenamente para que viniera el Espíritu de Dios. Sino nos perdona a nosotros hoy aquí en este momento, porque Él sabe que somos pecadores. Y Él sabe que mañana vamos a pecar. O sea, Él no lo vamos a engañar. Él ya sabe hasta el último pecado que vamos a cometer, el último suspiro que hagamos, ¿no? Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ir a la cruz, ir al perdón, ¿sí? Entonces eso es bien importante, ¿no? ¿Por qué? Porque seguimos nosotros estando en una carne que nos lleva al pecado, ¿no?
Entonces, esto estoy hablando en aspecto legal. O sea, legalmente ya estamos perdonados. O sea, fue lo que hizo Cristo en la cruz, pasado, presente y futuro. O sea, dices, ¿cómo? O sea, sí, pero ya como ya hay una conciencia diferente, ya no hay una práctica, ya no hay una locura, ya no vivimos en eso. Entonces, esto es lo que nosotros debemos de comprender, lo que nos ofrece la palabra de Dios, ¿no? Sí, por eso habla que el sacrificio de Cristo fue perfecto, una sola vez y para siempre. Entonces, lo que Él mató en la cruz fue todo el pecado, no quedó absolutamente nada, ¿no? Entonces, es algo que hoy tenemos, ¿sí? Entonces, ese castigo lo merecíamos nosotros y Él fue nuestro sustituto, ¿no? Él fue a la cruz por cada uno de nosotros que hemos creído en eso, ¿no? Entonces, por esa razón, fíjate, por esa razón, dice que tenemos la conciencia limpia como creyentes, ¿sí? Entonces, y por tener esa conciencia limpia, lo leímos ahí en Hebreos, podemos entrar a la presencia del Padre. ¿Por qué? Porque estamos limpios, ¿sí? Entonces, esto es complicado, ¿no? Porque la vida diaria es fuerte, ¿no? Es verdad, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda el día de hoy? Entender que legalmente hemos sido justificados, hemos sido perdonados, y que hoy en día no hay ni un solo pecado que Dios no nos pueda perdonar si vamos a Él, en un verdadero arrepentimiento, ¿no? Esa es la realidad bíblica. Entonces, si no entendemos esto y andamos a la deriva, pues el enemigo va a ganar trabajo diciendo está sucio, y ya Dios no te ama, y abrazamos ese tipo de pensamientos, ¿no? Entonces, en la vida diaria tenemos la necesidad de acudir mes tras mes a la fuente de nuestra purificación, ¿no? A la fuente de la limpieza. Entonces, eso es bien importante, ¿no? O sea, lo hemos manejado, lo hemos dicho claramente. Si yo peco hoy contra Dios, Dios no me deja de amar. Ni me va a castigar, ni me va a caer un rayo, ni me va a quitar la salvación. No. Si yo peco hoy contra Dios, yo sé que tengo abierta la puerta para el arrepentimiento e ir a la presencia de Dios y limpiarme una vez más, para seguir como perseverando en el camino. Entonces, por eso la Biblia habla muy claramente de esto, ¿no? Dice que cuando alguien peca contra nosotros tenemos que tener esa conciencia, ¿no? Restaurar al hermano de manera espiritual, porque es bien difícil esto, ¿no? Cuando peco yo quiero gracia, cuando pecan contra mí quiero juicio, ¿no? Entonces eso es algo serio, tener mucho cuidado con esto, ¿no? Porque todo creyente va a pecar y todo creyente tiene la posibilidad de ir a la presencia de Dios. Pues esa es la entrada que tenemos, es la gracia de Dios, es la conciencia ya está activa, ¿no? Entonces, esto no se va a quitar, esto no va a desaparecer en esta vida. Por eso el rey David oraba, Señor, muéstrame si hay pecado en mí, muéstrame si hay maldad en mí, ¿no? Pasa hisopo sobre mi vida, ¿no? Entonces es importante, ¿no? El pecado te va a querer ensuciar la conciencia, el enemigo va a trabajar para sacarte del redil, decirte Dios no te perdona a ti, como les decía el domingo, ya te puso en el rincón ahí volteado hacia la pared con las orejas de burro, o sea, ya fuiste, no es cierto. No es cierto. ¿Por qué? Porque vamos a seguir pecando, hermanos. Es realmente. Sí, y vamos a entrar aquí a una parte más adelante del pecado que se hace de manera involuntaria también, ¿no? Es algo serio, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cristo es una fuente inagotable de limpieza para nuestras vidas. Inagotable. Entonces, la sangre de Cristo, hoy a ti y a mí, es para la remisión de nuestros pecados. No da poder, nada de eso, no, o sea, todas esas blasfemias que se han metido a la iglesia de la sangre de Cristo y que cubre tu coche y que de veras es algo bien lamentable, es una ignorancia enorme, ¿no? Pero son pensamientos ideológicos bien fuertes que han venido a la iglesia y que han socavado la fe, ¿no? Porque la Biblia no está hablando de eso. O sea, la sangre de Cristo es para la remisión de mis, así como me perdonó para nacer de nuevo, hoy me perdona
mi pecado, y yo sé que mañana voy a pecar y voy a ir otra vez ante Él, decirle: Señor, límpiame de mi maldad, ¿no? Y Él va a estar limpiando. Entonces, ¿por qué? Porque Él ha sacado, Él sabe nuestra condición. Si nos sacó de la miseria donde estábamos, nos dio nueva vida, si nos hizo perfectos en conciencia, pues hoy abre la puerta para ir a Él. Eso es bien importante, ¿no? Entonces, ¿qué es importante de todo esto? Dice el verso número 10. Mira, vamos a esa parte. Aquí es donde marca la gran diferencia, ¿sí? O sea, estamos hablando hasta el versículo 9 de conciencia. Estamos hablando de algo interno, algo que ya te activó Dios internamente. O sea, todo lo que Dios hace es en el corazón, en la mente, en la conciencia. ¿Que repercute en las partes externas? Sí, pero no es al revés. No viene de afuera para adentro, viene de adentro para afuera. O sea, el cambio que hizo Dios en ti y en mí, lo hizo interno. Externamente seguimos en el mismo estuche, ¿no? Ahí vamos a permanecer. Dice el verso número 10, y este es el punto a donde se divide todo corriente de pensamiento, todo religioso, todo, porque todo ese tipo de pensamientos es externo. ¿Qué me pongo? ¿Qué como? ¿Qué hago? ¿Qué me visto? ¿A dónde voy? ¿A dónde marcho? ¿Qué cargo? O sea, todo eso. Y bíblicamente es interno. Hebreos 9:10, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar todas las cosas. Está hablando del sacrificio de lo que era levítico. Todo era externo: comidas, bebidas, diversas prácticas, ofrendas, ordenanzas que se le había dado al pueblo de Israel para que entendiera su necesidad de Dios. ¿Qué hicieron ellos? Lo tomaron como algo externo. Vemos claramente los grandes conflictos que tuvo el Señor Jesucristo en su ministerio con los fariseos, ¿no? Un choque constante, ¿no? Entonces todo el sistema levítico tenía que ver con cosas externas, porque era una figura, era una sombra. Todo acto religioso tiene que ver con cosas externas. ¿Qué te pones? ¿A dónde vas? ¿Qué comes? ¿Qué escuchas? O sea, todo eso. Y ese sistema externo está imposibilitado para llegar a la conciencia del hombre. El único que puede llegar a lo interno, a los resortes íntimos, ¿sí?, es el sacrificio de Cristo por la fe. Entonces, todo lo que era símbolos visibles era acerca de un comportamiento externo, y era imposible de la purificación interna del corazón. Entonces, hoy abstenernos de ciertas cosas es eso. O sea, te puedes abstener de no ir a esto, pero con la boca haces otra, ¿no? Está peor, ¿no? Te puedes abstener de no comer y con la conciencia quieres que Dios apriete al hermano, con su mano santa lo apache. O sea, dices, no. ¿Por qué? Porque todo lo externo no viene a cambiar el propósito del corazón. Entonces, el hombre tiene la necesidad de limpiarse, sí, pero lo quiere hacer a su manera. Y bajo esa forma, el hombre quiere determinar cómo entrar a la presencia de Dios bajo sus propios conceptos. Y eso es algo que es imposible, totalmente. Y es cuando les mencionaba, pues el Señor Jesucristo tuvo enfrentamientos bien fuertes con los fariseos, ¿no? Porque ellos tenían una obsesión con las cosas externas: lavarse las manos, comer, abstenerse, pero sin embargo le robaban a las viudas, despojaban a las viudas, ¿no? Entonces, el sistema levítico tenía esa parte importante, solamente era externo, y daba importancia a las cosas externas, más no internas, porque así fue como fue establecido. Y dice aquí
que todo eso fue impuesto, dice la parte final del versículo 10, hasta el tiempo de reformar todas las cosas. ¿Qué quiere decir? El sistema levítico era algo provisional. Entonces, Dios le dio al pueblo de Israel un medio provisional en la espera de que llegara el cumplimiento de las cosas. Llegaría un día en que Dios haría una verdadera transformación en el corazón del hombre. Nada superficial, era el todo interno. Entonces, el nacer de nuevo es una transformación interna. Entonces, es algo bien importante, ¿eh? Dios no solamente arregla lo exterior, lo visible, sino va a lo interno. Por eso el que está en Cristo, nueva criatura es. Está difícil, ¿no? O sea, de alguna manera lo pescamos, ¿no? Y así como que lo digerimos, pero en la vida real dices, no, hombre, sigo haciendo cosas, sigo con este tipo de pensamientos, o sea, me cuesta trabajo mi vida espiritual, ¿no? O sea, aquí todos venimos bañados y peinados y venimos bien espirituales, bien obedientes, ¿no? Pero sabemos que no es así, ¿no? Sabemos en la realidad, o sea, si nos sentamos así a meditar y decimos, no, sí. O sea, yo sé que tengo la capacidad de caminar con Dios, de escuchar a Dios, de hacer su voluntad, pero qué lucha tengo con mi interior, ¿no? Con mis anhelos, con mis pretensiones. Cuando el enemigo sabe por dónde tentarme, luego caigo. O sea, es normal, es una lucha frenética, ¿no? Por eso es la vida espiritual, es una dependencia en el poder del Espíritu Santo, porque nosotros mismos vamos a perder. O sea, si tú caminas fuera de Dios, lejos de Dios como creyente, poder resistir 1, 2, 3 ataques, tres tentaciones, a la cuarta, pum, caes. Y Él no va a cesar porque es su chamba, pues es su trabajo, ¿no? Para eso está ahí. Y para eso Dios lo creó y para eso Dios lo permite, ¿no? Entonces, hablar de esto es hablar de transformación, hablar de esto es hablar de renovación. Hablar de esto es hablar de regeneración. O sea, son muchas palabras similares, ¿no? Hablar de esto es hablar de restauración. O sea, todas esas palabras, renovación, regeneración, restauración, es lo que estamos haciendo, ¿no? Ahora, todo eso se va a completar hasta el final. O sea, en este momento verdaderamente nadie puede decir yo soy una persona santo, ¿no? O sea, es una mentira, ¿no? Vamos al libro de los Hechos, capítulo 3, versículo número 21. Hechos 3, 21. Dice, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de los santos profetas, que ha sido desde tiempos, dice, antiguos. Entonces, cuando sea el momento, todas las cosas se van a restaurar. En este momento, ¿no? O sea, que tengamos los mejores deseos, ¿no? Mejores anhelos. Entonces, una de las cosas que sí tenemos que nosotros entender es nuestra verdadera condición hoy espiritual. O sea, así como no practicamos deliberadamente el pecado, tampoco somos santos así con la aureola y alitas y levitamos, ¿no? O sea, eso es una mentirota, porque a veces no andamos en el pecado, pero andamos acá como levitándonos y sentimos que, híjole, que sale el sol y nomás me ve a mí, ¿no? Entonces, no nos equivoquemos. O sea, es lo que es la verdadera conciencia. Soy creyente, soy hijo de Dios, tengo una gran lucha conmigo mismo, porque lo único que puede evitar
El pecado y las consecuencias del pecado soy yo. Y la obra del Espíritu de Dios está en mí, diciéndome no, 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 no. Y es algo serio. Entonces, cuando nosotros perdemos el piso, andamos levitando espiritualmente. ¿Y quién se va a encargar de bajarnos? Pues Dios. Y te va a soltar el chupacabras para que te jale el pie y te sientes tranquilo. Es que es bien importante, ¿no? Porque todos los que, o sea, los comparamos con otros. Y es algo malísimo, ¿no? O sea, eres tú y Dios. Es tu caminar con Dios. Y el que sabe verdaderamente tu caminar es Dios, a Él no lo engañamos, ¿no? Entonces, no se van a cumplir todas las cosas hasta que Cristo venga. Y por fe lo creemos. Y esa realidad hoy nos debe de sostener día a día. O sea, yo no me puedo desmoralizar, no me puedo cansar, porque yo sé verdaderamente cómo estoy. O sea, yo no puedo decir, es que no, todo lo que hago me sale mal, no agrada a Dios. Eso es una rebeldía en el corazón. O sea, pero tampoco voy a decir, bueno, pues como no cambio, pues ahí voy, ¿no? No, o sea, es una lucha constante, mantenernos en el equilibrio. Entonces, verdaderamente, ¿hasta dónde se cumple lo que 2 Corintios 5:17 dice, ¿no? Que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Sabes hasta dónde se cumple? En la lucha diaria que tenemos por agradar a Dios. Es ahí se cumple. Porque el que no está en Cristo, pues sigue en el pecado, ¿no? Entonces, si estamos en Cristo, si somos nueva creación, día a día queremos agradarle. Y es difícil. Nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, ante las diferentes facetas que Dios nos permite, ¿no? O sea, si todo fuera así sencillo, pues seríamos excelentes creyentes, ¿no? Vamos a Tito capítulo 3, verso número 4. En eso estamos hoy. Tito capítulo 3, versículo número 4. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación, ¿en dónde? En el Espíritu Santo. Entonces, hoy la nueva vida transformada es por su gracia y su misericordia. Hoy la conciencia que hoy tenemos de lo bueno y lo malo es por su gracia. Hoy la lucha que tenemos entre el espíritu y la carne es por su gracia. ¿Te imaginas que nos hubiera hecho nacer de nuevo y no nos hubiera dado el Espíritu Santo? No, hombre, si así estamos como estamos, ¿te imaginas? Entonces, el tiempo de reformar las cosas empezó con la encarnación de Cristo. Ahí fue ya más claro todo estaba profetizado. ¿Hasta cuándo se va a culminar de reformar todo? Hasta su regreso. Todo se va a completar. Entonces volvemos a esa gran parte del cristianismo real, el ya y el todavía no. O sea, ya estamos, pero no. O sea, legalmente soy perdonado, pero sigo pecando. Entonces tengo que ir a Dios. ¿Cada cuándo? Casi pecamos cada vez que respiramos, ¿no? Seamos ser honestos. Porque mira, hoy una de las grandes mentiras de la iglesia es que nos sentimos bien espiritualoides, ¿no? No es así. O sea, ahora, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que andes como la muñeca fea. Tampoco. O sea, tú sabes tu lucha, cómo andas. Entonces hoy empezó todo ese cambio, ¿no? Todos los símbolos quedaron atrás. Todo eso ya desapareció. Puso ordenanzas, cultos, todo era simbólico y todo era provisional.
Yo ya no puedo hacer nada externo para agradar a Dios, aunque mi conducta debe de ser externa, ¿no? Pero lo que sucede internamente se refleja externamente. Entonces, una de las cosas que debemos aprender tú y yo es, mira, ¿cómo va ese canto? ¿Cómo va ese jueguito de los niños cuando los quieres? Un candadito. Es que de veras, mira, con la boca somos tremendos. Entonces, mejor mira. Entonces, lo que hizo Dios transformó la vida interna del hombre, purificó una vida de corrupción, y a través de ese acto que hizo, abre la entrada a su presencia. Que era, por eso, ¿quién rompe el velo? Dios mismo. O sea, el velo no lo rompe ningún hombre. Él mismo abierto el lugar. Por eso el velo era necesario. Hoy si no es a través del velo de su carne, de su sacrificio, no podemos entrar a la presencia de Dios. Entonces es una realidad bíblica, ¿no? Entonces esa parte inaccesible a Dios abiertamente es parte de su gracia, aún para nosotros. ¿Por qué? Porque el hombre, entrando en esa condición, estaba sujeto a la ira de Dios. Y Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, hoy el hombre dice, ¿y dónde está Dios? Pues es su gracia que no los deja acercarse, ¿no? Por su condición interna. Entonces, la manera de pensar correctamente es que todo lo que Dios hace, aún lo que tú y yo podemos considerar no bueno, es por gracia. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere entrar a la presencia de Dios como quiere, ¿no? Como les decía 8 días, no es una puerta de entrada y salida, oye, sino es el metro, ¿no? O sea, pagas tu boleto y entras y sales cuando quieres. No. O sea, hay un libre acceso, sí, por su gracia y Él aún a nosotros, lo vamos a ver más adelante, nos pone como teniendo teniendo el derecho legal para entrar, que fue lo que hizo Cristo. O sea, yo legalmente somos hijos de Dios y legalmente hemos sido limpiados, perdonados, santificados, todo, y legalmente nadie puede decir no. Pero yo no tengo acceso así como que entro y salgo y voy y vengo, y si no es la puerta del giratoria, ¿no? O sea, ¿sí me estás entendiendo? Que es el concepto moderno de la iglesia. Voy y vengo y a Dios le doy lo que quiera. Y Dios dice, ¿cómo? O sea, ¿en dónde sustento eso? ¿Cómo lo sustento? Entonces, ese acceso no fácil, fíjate, es protección para nuestras vidas. Al contrito y humillado Dios lo recibe. Al soberbio, dice Dios, no. Es para nosotros, es la gracia de Dios. Entonces el pueblo llegaba hasta el atrio, ¿se acuerdan? Hasta ahí entraba el pueblo, pero ya no podía pasar ni al lugar santo ni al lugar santísimo. Entonces el atrio le daba un cierto conocimiento de Dios, ¿sí? De alguna manera. Entonces todo lo que Dios hizo en esa parte de dividir aún el lugar santo del lugar santísimo fue gracia. Y el que abre ese camino nuevo y vivo es Cristo a través de su sacrificio. Entonces cuando dice aquí, fíjate lo que dice la parte final del versículo 10, y puestas hasta el tiempo de reformar las cosas, por la gracia de Dios a ti y a mí nos ha tocado vivir ese tiempo. Estamos en el tiempo de hechas nuevas todas las cosas. Estamos en el tiempo de lo que se había profetizado se cumplió en Cristo. Ya más falta un poquito, ¿no? El regreso de Cristo, pero legalmente ya es un hecho. O sea, Él prometió regresar, ¿y cuándo lo sabemos?
Entonces hoy estamos en el tiempo que Dios ha hecho todas las cosas nuevas. Entonces, es lo que nos dice, tú y yo somos nuevas criaturas. Pero vuelvo al mismo punto, internamente. Externamente dices, no, ¿cuál nuevo? No, al contrario, ¿no? Lo externo se va caducando, es natural. O sea, la corrupción que hay en nosotros se manifiesta en la vejez. O sea, el cuerpo con esa corrupción va envejeciendo. Y toda la creación está sujeta a eso, ¿no? Tú dejas algo así y regresas a 2, 3 días, está todo empolvado, ¿no? Todo en decadencia, ¿no? Hay cosas, por ejemplo, en un clima tan agresivo como Morelos, cosas que en los closets se rompen. Tú dejas una chamarra, la sacas y dices, oye, o sea, la humedad, y dices, si hay corrupción. Entonces, bueno, aparte que hoy hacen todo chino, ¿no? Es otra cosa. Pero todo es igual, ¿no? Entonces nosotros estamos en un estuche defectuoso, pero internamente no. Entonces cuando habla aquí hasta el tiempo de reformar todas las cosas, estamos en el ya y el todavía no. Y no podemos perder de vista eso, ¿no? Y hoy en su gracia tenemos la entrada a la presencia de Dios. Ahora más adelante vamos a ver que Él siempre ha establecido cómo, aún al pueblo de Dios. Así como lo ordenó al lugar santísimo una sola vez por año, entraba el sumo sacerdote y tenía que tener una vestimenta especial para entrar en su presencia. Eran símbolos. Entonces, uno de los grandes conflictos hoy en día, estés como estés, entras a la presencia y dices, espérate, ¿será? ¿Será? O sea, verdaderamente sí. Y es algo que pues, la gente ha trabajado mucho en esa ideología en la iglesia moderna para que pues, haya esa ligereza espiritual, ¿no? Y no es así, no es fácil. Entonces, tampoco hoy entendemos que si yo peco, Dios me deja de amar, ¿no? No es cierto. Él ha abierto el camino para que hoy me limpie. Y Él sabe que mañana voy a pecar, ha abierto el camino para que mañana también vaya ahí, me limpie en su presencia. Entonces, ¿cuál es la parte fundamental del cristianismo real? Estar en esa comunión con Dios. Eso es lo que nos va a hacer perseverar. Yo les preguntaba el domingo, ¿cuál es la evidencia de la nueva vida? ¿Cuál es? La respuesta es bien sencilla, pero lo digo mañana. ¿Cuál es la evidencia que soy una nueva cristiana? ¿Que estoy aquí? Cualquiera puede estar. ¿Que leo la Biblia? Cualquiera puede hacerlo. ¿Que oro? Cualquiera. ¿Que tengo lenguas? No, hombre, hasta cualquiera. ¿Cuál es la evidencia fehaciente de tu nueva vida en Cristo? De que realmente has muerto y has resucitado. ¿Cuál es la evidencia? Y ahí está, aquí está. Oremos a Dios, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias porque tu palabra nos sigue enseñando, nos sigue instruyendo, nos sigues dando de tu gracia para entender, Señor, para poder discernir las verdades que vienen de ti, Señor. Gracias, Señor, por ese amor, esa paciencia que tienes con cada uno de nosotros, Señor, enseñándonos, mostrándonos tus verdades, Señor. Gracias, Señor, porque hoy, de alguna manera, en nuestra capacidad podemos entender que tenemos ese libre acceso a ti, que es personal y que tú eres la única fuente de limpieza para nuestras vidas. Porque has hecho algo interno hoy en nosotros que te busca, que depende. Gracias, Señor. Y es en este momento donde entendemos que esa voluntad de buscarte, esa voluntad de ser guiados por ti, es parte de tu obra que has hecho en nosotros perfecta. Lo que has hecho en cada uno de tus hijos, que nos lleva a esa búsqueda de tu verdad, de
de tu aprobación en muchas de las cosas que hacemos, Señor. Gracias. Por eso en esta mañana, Dios, exaltamos tu nombre, sabiendo que tú eres ese Dios vivo, ese Dios verdadero, ese Dios eterno sobre todas las cosas, y que tu nombre es Jesucristo, al cual adoramos y servimos con toda pasión y con todo amor, exaltándote a través de nuestras vidas. Decimos amén y denle una ofrenda de palmas al Señor. Gracias, hermano. Hoy en la tarde sí hay matrimonios, ¿verdad? Entonces hoy en un ratito viene Mujeres de Fe, luego el ensayo, y 5:30 de la tarde la transmisión de nuestra reunión de matrimonios. Ya ya pasó el partido, ¿no? Creo que es a las 3 el juego, ¿no? No, creo que es a las 6. El de Brasil, es que ya no sabemos, está hecho un caos todo esto. Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Si Dios nos da vida, nos vemos mañana.